Bienvenidos, queridos amigos y amigas, a una emisión más de este podcast Alma y Corazón de Hidalgo. El día de hoy yo estoy muy contenta porque está aquí conmigo un hombre al que admiro mucho, Mario Di Constanzo, un hombre congruente, coherente, un profesional de las finanzas públicas y que además, no sé si le guste que lo diga o no, pero lo digo. Él, imagínense, fue nombrado por el hoy presidente de México secretario de Hacienda legítimo. Siempre le digo, ¿cómo te atreves? ¿No? Bueno, es que dicen que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo, ¿no? Entonces, sí, yo puedo decir que fue el primer secretario de Hacienda de López Obrador. ¿De cuántos que han cambiado, verdad? Pues luego Ursúa, en paz descanse, Arturo Herrera, y luego Rogelio Ramírez de la O, que es el actual. Pues por algo es que han transitado tantos. Y te voy a decir una cosa, todos hemos acabado distanciados de él, ¿eh? Ursúa en su momento, Arturo Herrera, y pues el único que le queda es Rogelio. Yo no conocí mucho a Arturo, pero su familia es una familia muy querida en Hidalgo y muy respetada. Y bueno, lo lamento mucho, porque creo que teníamos los hidalguenses ahí a una persona valiosa. Yo conocí a su madre, doña Irma Eugenia, que por cierto, muy valiosa. Fue secretaria de Salud en su época. Y te voy a decir una cosa, lo trató mal a Arturo. Andrés trató muy mal a Arturo. Y a todos. Pues sí, a todos. Bueno, pues hoy estás con nosotros. Yo conocí a Mario como diputada federal y era muy combativo en la tribuna, siempre con sus posiciones y sus posturas, por supuesto, admirables, porque siempre fue un hombre muy coherente. Así es que hoy te agradezco mucho que estés conmigo porque necesito que platiquemos de varias cosas y una de ellas es justamente en el pasado mes de marzo hay una obligación hacendaria que tú me vas a explicar en qué ley y cómo es que se da, y llaman los precriterios económicos, ¿no? Para poder mostrar cómo va a ser el paquete económico de ingresos, egresos y todo lo demás en este año, que es tan importante para México. ¿Qué pasa? ¿Cómo llega esto? ¿Y qué debe entender la gente por precriterios en materia económica? Mira, los precriterios de política económica, como se le conoce técnicamente, yo te diría, primero que todo, es un avance, es un proyecto de cómo van a estar las cosas en el siguiente año, con mayor exactitud que lo que dice originalmente el presupuesto. A lo mejor suena muy complicado, pero a ver. El presupuesto para 2024 se aprobó en 2023. Sí. Tú recordarás, y te tocó aprobar este presupuesto o reprobar este presupuesto en el mes de septiembre que llega. Sí. Bueno, de hoy marzo al mes de septiembre, pues son casi 6 meses. Entonces, muchas cosas pudieron haber cambiado. Claro. ¿No? Imagínate en el 2000, creo que fue 19, que nadie salía de la pandemia y estalló la pandemia, o con el tema de la guerra de Ucrania en su momento. O el precio del petróleo, que puede variar. O el precio del petróleo, pueden variar muchas cosas. Entonces, ¿qué dice la Cámara de Diputados? Si yo voy a aprobar el presupuesto para 2025, pues tú, Hacienda, tienes que decirme ya con más certidumbre cómo van a estar las cosas en el 2024 y con más certidumbre cómo van a estar en el 2025, porque ya tienes más información. Entonces, ese es el fin de los precriterios. Y entonces me permite esto decir la importancia de tener diputados y diputadas federales informados, que estudien, que sepan, que sean responsables, que defiendan los intereses de la población y no levantadedos, como lo que tenemos hoy en la mayoría morenista y sus aliados, que no le cambian una coma al presupuesto. Así es, y que vayan estudiando esto que se mandó, porque finalmente yo te diría, aquí son dos, para los que están, ¿no? Porque finalmente sabemos que serán a los próximos diputados a los que les toque aprobar el presupuesto para 2025, pero los que están ahora son los que tienen que ver cómo va a cerrar lo que ellos votaron. ¿Y cómo viene? ¿Cómo vienen esos precriterios, ese anticipo de presupuesto que está obligado a mandar Hacienda, que ya lo envió? ¿Cómo viene? ¿Qué nos dice? ¿Qué va a pasar?
Pues vienen dos cosas vale la pena resaltar, que se discutieron mucho cuando se aprobó este presupuesto. Yo recuerdo que cuando se aprobó este presupuesto, dos cosas cuestionaron mucho los diputados que cuestionan, los levantaderos. La deuda que estábamos adquiriendo. Ahorita hablamos de eso más. El precio del petróleo, que muchos decían está muy bajo, hay que subirlo, para que además haya recursos para ayudar a Acapulco. Sí, claro. Tú lo recordarás. Nosotros en la bancada del PRI dijimos que se pusiera el precio real para que entonces pudiésemos tener dinero para Acapulco. Y en realidad hoy hay lo que llamamos excedentes petroleros, porque se calculó el precio muy bajo. Uh-huh. ¿A dónde va ese dinero, Mario? ¿Qué está pasando? Son de 200 a 250 mil millones. A mí me preocupa mucho que como no están considerados en el presupuesto, pues hoy no tenemos la certeza a dónde se pueden ir. A una campaña política, por ejemplo. Por ejemplo, la de Veracruz, de la Zacatecana, que quiere ser gobernadora. Es muy probable. Estuvo en esa área. A ver, es muy probable. Y te voy a decir lo más absurdo. Entonces, ¿qué nos dice para 2024 Hacienda? Primero, que la deuda va a ser mayor a lo que nos había dicho. Con lo que nos había dicho en diciembre, la deuda de este país iba a terminar en 2024 siendo de 16 billones de pesos, pero ahora nos dice que va a ser de 17 billones de pesos. O sea, ¿vamos a tener más deuda para este año que viene? Vamos a deber más este año, más de lo que originalmente nos habían dicho. Y un poco para que tengamos una idea, porque además López Obrador siempre criticó mucho al FOBAPROA, que había sido un endeudamiento muy grande. Nada más para que tengamos una idea, el endeudamiento en el gobierno de López Obrador equivale a 7 FOBAPROAs, no a 1, a 7 FOBAPROAs. Qué horror. Por un lado. Pero además lo más absurdo es que también tenían razón en el precio del petróleo. Uh-huh. En el precio del petróleo original, Hacienda dijo que iba a ser de $58 por un barril y va a ser de más de $70, $71 por barril. Lo hacen a propósito de subestimarlo para que el excedente lo usen discrecionalmente. Pero fíjate qué absurdo, Carolina, porque vas a tener más ingresos por el precio del petróleo, pero vas a acabar con más deuda. Es decir, ¿qué van a hacer? Porque al final lo que van a tener no solamente son los 200 mil millones de excedentes, sino 1 billón más de endeudamiento. ¿Por qué? 1 billón con B. Sí, es 1 millón de millones. Sí. O sea, es muchísimo dinero. Entonces, eso es lo primero que nos dicen los precriterios. Bueno, en realidad van a ser 18 billones. El total van a pasar de 10.5 billones a 18 billones. Exactamente. Casi el doble. Es prácticamente el doble. Y dicen que no hay deuda. Y además dicen que no ha crecido la deuda. Pero ¿qué es lo más grave? Que con esta información que nos están dando en el 2024, ya nos están diciendo que en el 2025 pues van a pasar 3 cosas muy malas. La primera, que la economía va a crecer menos, o sea que va a haber menos empleos, va a haber menos posibilidad de tener un mejor salario, que va a haber menos posibilidad de tener un mejor ingreso, mejores ventas, los comerciantes, porque vamos a crecer menos. Y 2, que en el 2025 nos vamos a seguir endeudando. O sea, en el 2025 ya está Hacienda diciéndonos que además la deuda va a crecer otro billón de pesos, que nos va a llevar a los 18 billones que tú dices. Entonces dice uno, a ver, bueno, entonces en el 2025 nos vamos a endeudar más. En el 2025 vamos a crecer menos, pero aquí viene la sorpresa y lo preocupante, que Hacienda nos está diciendo que los programas sociales no van a crecer. Me interesa que me hables de programas sociales y de agua, 2 temas medulares. Hablemos primero
de programas sociales y luego de agua. ¿Cómo vienen esos precriterios de Hacienda? Mira, un poco para ilustrarlos y nos quede muy claro. En el 2021, al principal programa social de este gobierno, que es la pensión de adultos mayores, sí, se le destinaron 135,000 millones de pesos. En el 2022 se le destinaron 238,000 millones de pesos. Es decir, poquito más de 100,000 millones cada año. En el 2023 se le destinaron 385,000 millones de pesos. Otros 100,000 millones de pesos más. En el 2024, 465,000 millones de pesos. Otros 100,000 millones de pesos más. Para 2025 le quieren destinar solamente 17,000 millones de pesos más. O sea, menos del 20%. A ver, eso que me estás diciendo contradice la promesa de la señora Sheinbaum, porque entonces, en términos reales, es menos lo que se quiere destinar el siguiente año. Nosotros estamos proponiendo que baje a 60 años porque, entre otras cosas, bajó la esperanza de vida. Pero además, la mayoría de la población vive en la informalidad y después de los 60 años nadie consigue empleo. Estoy de acuerdo contigo. Nada más que esto que están poniendo aquí, este número, no alcanza ni para los que están ahorita. Porque además, entre ahora y 2025, pues muchos mexicanos que tienen 64 años van a cumplir 65. Entonces ya no va a haber dinero para ellos. Entonces la pregunta es, ¿a quién van a sacar? ¿O por qué ahora le están destinando menos dinero que antes? Y yo te contesto por qué. Porque siguen privilegiando las obras faraónicas que no han dado resultado, el Tren Maya, la refinería, el subsidiar líneas aéreas que pierden. Es decir, en todos estos gastos inútiles que ha tenido el gobierno en esta administración, pues ahora están sacrificando hasta los programas sociales. Fíjate, Mario, que en algún momento tú y yo platicamos porque a mí el presidente me hizo lo mismo que le quiso hacer a Xochitl, de decir que queríamos quitar los programas sociales, ¿no? Evidentemente, lo mejor calificado del gobierno son los programas sociales, porque todo lo demás está reprobado. Está reprobado en salud, en educación, en seguridad, entre otras, medio ambiente, por supuesto, y en infraestructura hidráulica. Está reprobado en todo eso. Lo mejor calificado es los programas, por eso solo hablan de eso. Pero se empeñan en decir que nosotros no los queremos. Evidentemente, queremos que haya programas sociales porque nosotros los inventamos. Incluso el PRI votó a favor de que se volviera un derecho constitucional precisamente para que nadie los pueda quitar, especialmente la pensión, porque es un asunto de justicia social, porque este país no ha otorgado suficientes empleos formales para que la gente pueda pensar en jubilarse. Entonces, el presidente dijo, no quiere Carolina los programas, y luego dijo, Xochitl no quiere los programas, cosa que es falsa. A mí me editaron un video que después el propio órgano electoral dijo, efectivamente es un video editado, es falso, y calumniaron a Carolina, mintieron. Obviamente ya había pasado toda la elección, ¿no? Pero lo mismo le hicieron a Xochitl. Entonces, realmente, lo que te puedo decir hoy es que lo más preocupante de esto es que lo que está considerado en los precriterios no cubre las promesas de la señora Sheinbaum. Yo creo que este país tiene dinero suficiente, es un país rico, se está gastando mal el dinero, hemos perdido mucho dinero en esas obras faraónicas y no es que no se hubieran hecho, es que primero robaron mucho dinero en esas obras, es decir, triplicaron sus montos originales y ahora resulta que la familia presidencial ha estado metida en los negocios, los amigos de Andy, y etcétera, etcétera, y eso genera, pues sin duda, pues lo que mal empieza, mal acaba, ¿no? Ahora, esas obras no están concluidas, no están funcionando, no son rentables. Rentable quiere decir que le dejen dinero al Estado, las vamos a estar subsidiando todo este tiempo, hasta que pues haya alguien como Xochitl que pueda corregir todo eso
y le dé rentabilidad al Estado. Le dé rentabilidad y mantenga los programas sociales, porque ya vimos que quien los quiere quitar es Morena. Aquí están, las personas pueden entrar a internet y bajar esto y consultarlo. ¿En qué página está? ¿La de Hacienda? En la página de Hacienda. ¿Cómo lo encuentra? Paquete económico y presupuesto, o presupuesto y paquete económico. Entras, porque además el primer documento, con el documento que se inicia propiamente el análisis del proceso presupuestario, es con este. Entonces ahí está, es el primer documentito, le da uno clic, lo abre y se va a encontrar uno esto, que es precisamente, por eso se le llaman precriterios, y que, fíjate, aquí dice, aprobado y deseable. Es lo que desea el Ejecutivo. O sea, esa es en realidad su voluntad. O sea, el amor se demuestra ahí, no en los discursos mañaneros. Así es. Y aquí estamos viendo pues que no hay incrementos. Lo mismo en la pensión de adultos mayores, lo mismo, por ejemplo, en el apoyo a madres trabajadoras, lo mismo en el apoyo a discapacitados, por ejemplo. Fíjate, en el caso de discapacitados, sí se me hace pues una burla, porque lo está diciendo que se va a pensión, se va a universalidad, va a haber universalidad en esta pensión, que es fundamentalmente para jóvenes y niños y jóvenes hasta de 30 años. Bueno, en este país, según el censo del INEGI, hay 6.1 millones de personas discapacitadas. De estos, 1.7 millones son menores de 30 años. El programa hoy, dicho por la Secretaria del Bienestar, cubre solamente a 1.4 millones. No, sí, ahí nos falta mucho por hacer en discapacidad, mucho. Si nosotros vemos cuánto costaría cubrir a todos los menores de 30 años, hoy este programa requeriría 5,000 millones de pesos adicionales. Más, ok. Pero en estos precriterios le están dando nada más 1,000 millones adicionales. Nos faltarían 4,000 para cumplir lo que realmente están ofreciendo. Exactamente. Incluso nosotros teníamos antes un programa de movilidad, era de transporte para discapacidad. Yo en Coahuila hice uno muy exitoso, que era que llegaba directamente a casa, un transporte adaptado, y llevaba a la gente con discapacidad no solo a su terapia o al centro de salud, sino le llevaba al cine o a trabajar, para que la mamá o la familia pues tuviera esa libertad de seguir con su vida, y que alguien llegara profesionalmente a su casa y regresara a ese niño, esa niña, esa joven, ese adulto, y tuviera independencia, que eso es lo que busca una persona con discapacidad. Y nosotros estamos proponiendo, Xóchitl está proponiendo, que se cree la tarjeta La Mexicana, que es para mujeres en grado de vulnerabilidad, porque si te das cuenta, hoy no hay un programa para las mujeres. Y las mujeres son un pilar importante en las familias y en la sociedad, y empoderarla beneficia a la familia y a la comunidad. Ese programa nos hace falta y estamos proponiendo una tarjeta que se llama La Mexicana, directamente para las mujeres. Que además sería muy útil porque sí, efectivamente, no lo hay en este momento, y si los que hay, pues no se le están asignando los recursos suficientes, pues no va a haber cómo financiarlo. Esa es la verdad, ¿no? Una cosa es decirlo, pero otra cosa es ponerlo en números. Sí. Ahora, el tema del agua, que es una crisis que yo he planteado y te comparto. Mira, nosotros desde hace más de 3 décadas, casi 4, hemos dado nuestra agua en Hidalgo a la Ciudad de México y al Estado de México para poder pues, compartir, ¿no?, generosamente. Sin embargo, a cambio no hemos recibido nada, es decir, una infraestructura que mejore la que tenemos, que modernice. No ha habido una tecnificación de riego, porque toda esa zona donde están los pozos está vedada para tener pozos nosotros, sea para la agricultura o sea para otro tipo, está completamente vedada. Si nos devolvieran esa misma agua tratada, porque hoy, como dice Xóchitl Gálvez, hay que reusar todo el agua, no hay aguas negras ni grises, todo el agua se usa para la industria o para la agricultura, etcétera. Pero aquí en la Ciudad de México, resulta que tienen prácticamente 3 décadas el mismo grupo gobernándola, con las mismas técnicas, ¿no?
Pero no han modernizado el sistema de agua y desperdician el 40% del agua que les otorgamos. Si eso no sucediera, pues no tendría necesidad. Tienen un déficit, pero ellos la tiran. Entonces, es importante que inviertan en ello. ¿Cuánto están poniendo para agua en esos precriterios? Que es vital, es urgente. Mira, y qué bueno que lo mencionas. Se ha dicho, y últimamente lo hemos escuchado mucho, porque el problema del agua, además, pues es una sequía y un problema en todo el país. Obviamente en la Ciudad de México se acentúa, pero como dices tú, es por las fugas. Es como el presupuesto de Andrés, por las fugas, y por ahí es por eso no alcanza. Exactamente. Bueno, pues igual aquí con el agua. Entonces, los especialistas han dicho que para acabar con el problema del agua en el país requerirías una inversión de 80,000 millones anuales durante 10 años. En estos precriterios le están destinando a todos los proyectos de agua. Que es una sexta parte del Tren Maya apenas, ¿eh? ¿Sí? Una sexta parte que son 500,000 millones. Exactamente. Sí. Le están destinando 46,000 millones de pesos. Imagínate. Nada más. Ni la mitad de lo que se necesita. Entonces, pues obviamente, si hoy la señora Sheinbaum viene a decir que está muy preocupada por el agua, pues aquí no se creo. Nota esa preocupación. No creo que esté muy preocupada por el agua. Porque ellos hicieron este presupuesto. Exactamente. Precriterio, sí. Lo hizo uno de mis sucesores, Rogelio Ramírez de la O. Sí. ¿No? Y aquí lo está poniendo. Entonces, yo creo que eso es lo preocupante y esa es parte de la alerta, pues que han levantado la voz ustedes, decir, pues los números no reflejan lo que están prometiendo. Muy bien, pues aquí hay varios temas que podemos platicar. Yo me acuerdo que en algún momento platicábamos de cómo gastaban el dinero para operar los programas, que era mucho. Yo creo que con esos gastos de operación podríamos ingresar a nuevos adultos mayores, porque no se justifican esos gastos de operación. Además, justamente Ursúa, que en paz descanse, unos días antes de morir dijo que había observado que 600,000 beneficiarios de programas sociales no aparecían, es decir, no existían. Y eso significa pues un gran fraude a este país, un robo enorme. Y si nosotros lográramos tener un padrón consolidado, serio, transparente, pues podríamos ingresar tanto a las mujeres que te digo hacen falta, como a los nuevos adultos que de 60 años, no de 65 como está ahora. Sí. Si gastáramos mejor, como dice Xochitl, gastar mejor nos ayudaría a cubrir todo lo que necesitamos. Sin duda alguna, y te voy a dar un ejemplo de cómo pues mal funciona esto, ¿no? El programa de adultos mayores para 2024 tiene un presupuesto de 465,000 millones de pesos. Bueno, las reglas de operación del programa dicen, si no mal recuerdo, que hasta el 3.7% de eso lo pueden ocupar para gastos de operación. 3.7% de esto, pues son 10 serían 46,000, 5 serían como 23,000 millones, estamos hablando como de 20,000 millones, que son, hazte de cuenta, gastos ni siquiera sujetos a comprobación. Yo creo que eso es lo que se gastan en la operación electoral. Exactamente. En todos los de Chaloquito Guinda, porque el problema, una de las cosas que yo propuse en la Cámara es justamente que esa Secretaría del Bienestar, donde por cierto está el programa de Sembrando Vida, que debería estar en el área de medio ambiente, porque si no pierde su vocación de cuidar el medio ambiente. Y yo lo que propuse es que se vuelva un instituto autónomo para que no le pongan colores, no porque lo gobierne un partido le pongan su color. Debe ser, este país es de todos, nosotros pagamos esos programas sociales con nuestros impuestos, con nuestro trabajo todos los días, y no son propiedad de nadie, son de la nación, y sí hay que subsidiar y hay que ser solidario y hay que ser subsidiario también con quien menos tiene, porque este país
tiene ese carácter y lo ha tenido. A lo mejor hemos ido mejorando esos programas cada día y yo creo que son de las cosas que deben permanecer. Es lo único que funciona hoy en día, pero hay que darle más transparencia. Sin duda alguna, y tan deben de permanecer que lo que ellos están haciendo es privilegiando o sus otras obras, sus caprichos, en lugar de privilegiar estos programas. Porque si yo quisiera seguir que esto siguiera aumentando, pues por lo menos le pongo 100,000 millones de pesos más, claro, como lo he hecho en años anteriores. En lugar de ponérselos a obras que no nos están dejando nada como país. Exactamente. Entonces, creo que aquí nos están dando una fotografía muy clara de lo que ellos quieren en realidad para el país, que es realmente preocupante. Mira, yo sé que lo podemos platicar en algún otro programa, en alguna otra transmisión, pero fíjate, es ridículo. Ya ves cómo está la violencia en el país. Terrible. Bueno. Todos los días. A los servicios de inteligencia le están destinando adicional 16 millones de pesos. ¿Cómo? O sea, hoy tienen 2,984 millones y ellos están proponiendo que tengan 3,099 millones. O sea, son menos de 100 millones. Es ridículo. Es increíble. Hoy es increíble que los delincuentes puedan ser más poderosos que el Estado en su economía, en su financiamiento y en sus armas. Pero además están más organizados que este gobierno. Pero además, debo decir que ellos no respetan reglas. Es decir, ellos van por la libre. Yo creo que estamos quedando a deber a este país en seguridad enormemente. Y no podemos decir, no hay nada que hacer. Se pueden hacer muchas cosas. La paz es posible. La paz es posible porque todos queremos la paz. Evidentemente, y porque es factible, pues tenemos muchos ejemplos de pues lugares en donde sí ha sido posible la paz. Coahuila es un estado con seguridad que se ha conservado así, la lucha que se tuvo hace tiempo y hoy se ha conservado, tan es así que es un ejemplo. Su ubicación geográfica lo coloca en una posición de riesgo porque pues es frontera. Hay paso de todo tipo de mercancías y, sin embargo, es hoy un ejemplo de seguridad. Mira, otro ejemplo rápido, porque a ti también te ha preocupado mucho el tema de carreteras y caminos rurales. Sí, es lo que te iba a preguntar. ¿No? A ti te ha preocupado mucho. Me preocupa porque mi estado está muy fregado en carreteras. Bueno, el presupuesto total para carreteras que le quieren destinar en 2025 es de 23,000 millones de pesos. A lo mejor no nos dice nada de esa cantidad, pero si te digo que en el 2023 le destinaron 33,000 millones, o sea, le siguen rebajando a las carreteras. Es increíble. Y que en el último año de Peña le destinaron 34,000 millones, o sea, cada vez menos. Y es más, para construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales, ¿sabes cuánto más le asignan a lo que hoy le están asignando? 50 millones de pesos, nada más. Es increíble. Y más increíble nos debe resultar, que no se les olvide, que en 2025 nos vamos a endeudar con 1 billón de pesos. ¿Y para qué? ¿Esa deuda entonces a dónde va a parar? A estos proyectos capricho del presidente, porque a ver, o del que ya va a dejar de ser presidente, que va a dejar instrucciones. Porque, a ver, no hay más programas sociales, no hay más dinero para carreteras, no hay más dinero para agua, y si hay más deuda, pues ¿a dónde está? Si tú me dijeras, fíjate que hay más deuda porque realmente aumentaron el programa social, o hay más deuda porque triplicaron el presupuesto para agua, o triplicaron el presupuesto para carreteras, pues órale, lo compro, ¿no? Claro, claro. No, siempre y cuando un país puede endeudarse, como lo hace un empresario o un microempresario, siempre y cuando ese negocio vaya a pagar esa deuda, tiene que ser una deuda rentable, es decir, no puede ser un pasivo, tiene que ser algo recuperable. Entonces, para concluir, diríamos, primer punto, el anticipo que manda Hacienda a la Cámara de lo que va a ser el presupuesto no son buenas noticias, contradice enormemente el discurso oficial.
no va a haber un incremento a los programas sociales en lo que ellos proponen. Así es. Va a haber más deuda, de tal manera que es 1 billón. El año pasado fueron 2 billones. Así es. O 2.2, me parece. 2 billones. Hoy otro billón. Ajá. Vamos a estar incrementando prácticamente el doble la deuda que recibieron en el 2018. No hay más presupuesto para agua, al contrario, es similar al del año pasado, no obstante la crisis que estamos viviendo. Así es. Evidentemente, tampoco hay recursos para carreteras, que por cierto nuestras carreteras en Hidalgo están de la patada. La carretera México-Tampico que yo transito a mi tierra, nunca había estado peor. Nos quedan a deber hasta la rayita amarilla, que nada más sirve para salvar nuestra vida, porque cuando hay neblina no ves nada. Sí. Las cunetas están tapadas, las alcantarillas en todas las carreteras, que eso daña enormemente cuando hay lluvias. En conclusión, no son buenas noticias. ¿O se me escapa algo más de una conclusión previa? Pues yo te diría que son muy malas noticias y con una bomba de tiempo, que es la deuda. Pero las cosas pueden ser distintas, Mario, porque podemos mejorar la manera de gastar, ser más transparentes, ser más eficientes, conservar los programas sociales, que eso es lo único que está funcionando de este gobierno, todo lo demás no funciona, mejorarlos para que si tienen acceso a la salud, los adultos van a dejar de gastar y lo que reciben hoy será para mejorar su alimentación, su calidad de vida, acceso a la salud. Me parece muy bueno lo que propone Xóchitl, que si no es capaz de dártelo el sector salud, vayas al sector privado y llegues y el gobierno te pague lo que debió. Porque una enfermedad no espera, un cáncer no espera. Todo es asunto de atender a tiempo para salvar la vida de la gente. Bueno, y si no nos quieren creer, qué bueno que lo comentas ya último, no te quiero alargar mucho, para medicinas. Aquí se me había olvidado preguntar. No hay un incremento importante para medicinas gratuitas para la población que no está asegurada. Es más, yo hice una divisioncita muy sencilla. Le quieren destinar a medicinas 89,000 millones de pesos, que a lo mejor lo oímos muchísimo, ¿no? Hay 89,000 millones de pesos. Entre los 50 millones de personas sin acceso a servicios de salud y medicinas, te da 1,750 pesos al año. ¿Eso para qué le sirve a la gente? Absolutamente. Los que sí se han enriquecido hoy hay muchas farmacias. Tú caminas por una calle, vas a encontrar 10 farmacias en una sola calle, sí, claro. 3 farmacias en una calle pequeña. Es decir, ahí sí, fracaso total de este gobierno. Oye, vi en tus redes sociales también que publicabas algo respecto al salario mínimo, que me parece una gran injusticia. ¿Suben el salario mínimo para cobrar impuestos que antes no se cobraban? Sí. En el 2018, es más, incluso todavía hasta el 2022, el salario mínimo pues no pagaba impuestos, no le retenían impuestos al salario mínimo. A partir de 2023 y 2024, ya le están reteniendo impuestos al salario mínimo. En el 2023 no era tanto porque eran 70 pesos a una persona que percibe el salario mínimo, que se me hace muy injusto de todas maneras, pero en el 2024 le están reteniendo entre 500 y 550 pesos a una persona que gana el salario mínimo. Increíble. ¿Qué implica eso? Que el negocio del aumento de salario, pues no fue para la persona, fue para el gobierno. Porque si a cada persona que gana el salario mínimo, y que hay 9 millones de personas en este país que reciben un salario mínimo, y le descuentan 500 pesos al mes, el gobierno va a recaudar en un año 54,000 millones de pesos. Y lo escandaloso es que es de gente que gana el salario mínimo y que debe estar, la Ley Federal del Trabajo dice que el salario mínimo debe estar exento de impuestos. O sea, violan la ley. Suben el salario para poder cobrar impuestos y entonces hacerse de un dinero vía ese tema salario mínimo. Entonces el pequeño y mediano empresario, el pequeño sobre todo, que hace un esfuerzo para pagar el salario mínimo, resulta que el más beneficiado pues es el SAT. Exacto. Es el que se lleva pues una buena parte de ese impuesto. Increíble. Pues bueno, gracias Mario, ya hablamos de varios temas y nos dejas mucha tarea a los que vamos a ser legisladores en la siguiente legislatura.
defender los intereses de la gente y evidentemente corregir las asimetrías, proteger los programas sociales. Muchas gracias, Mario. Al contrario, gracias a ti, Carmen.